Buenas a toda gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo soy Loso y les traigo un nuevo video. Esta vez estamos en el capítulo número 3 de Robocop Rogue City. Capítulo anterior hicimos un par de misiones secundarias, creo que hicimos dos. Yo le voy a decir secundarias, pero supongo que serán principales, porque parecían principales. De igual forma parecen más secundarias, porque realmente son de un momento a otro que me piden algo y bueno, yo lo hago. Entre esas, bueno, tuve que recuperar un auto, modelo que no me acuerdo, era auto SK6000 o algo así. Y después habíamos hecho una cosa más. Creo que habíamos hecho lo de el dealer este de droga. No lo ayudamos, o sea, lo ayudamos, pero no lo ayudamos. Tipo, le hicimos que se entregue. Y estábamos buscando la misión principal, que era la de buscar a Sud, lo cual no lo hicimos, por ende lo tenemos acá enfrente ahora mismo. Así que nada, sin más dilatación, gente, seguimos donde lo dejamos, que es acá mismo. No me moví, lo dejé exactamente acá. El día de hoy estoy con un mate cocido. Es un poco tarde, pero nunca es tarde para un mate cocido. Por suerte no es café, porque si fuese café, bueno, ahí estaría hasta las, no sé, 7 de la mañana todo el tiempo así y no me dormiría más. Pero esto es simplemente un aperitivo. Me hice pelota los lentes con el... le puse mucha... No, le puse hileret. O sea, le puse el edulcorante. Edulcorante, ahí va. Y le puse mucho. Y tiene un gusto fuerte. Ok. Bien, tenemos que pasar por acá. Así que vamos a darle. Eso sí, me puse hoy esta remerita, que es una remera simple. Verás, es una remera común y corriente. Me he puesto remeras de todo tipo. No cambié nada, pero me llamó la atención porque me entra. Y no es por nada, porque yo últimamente estos días estoy en dieta y me estoy cuidando en las comidas y estoy... no les parecerá raro. You need to be taught some manners. Muerto. Y me estoy cuidando con las comidas. Y obviamente no se notará, pero estoy... Espera. Pero bajé 10 kilos. Lo cual estoy muy orgulloso de mí mismo. Casi me mata, boludo. Lo cual estoy muy orgulloso de mí. Porque al principio no me tenía confianza. Pero la concha tomar. ¡Hijo de puta! No tengo granadas a todo esto. Va, tengo esta. Lo maté. Casi me mata, boludo. Tienes que aprender moda. Ah, eso lo dijo él. Ok. Tenemos... ¿Qué sea? Ah, la caera. Vamos a subir, que tengo un punto de habilidad para subir. Vamos a hacer... escaneado, concentración, ingeniería, vitalidad. ¿Cuál era? Deducción. O escaneado. ¿Cuál me voy a subir escaneado no, me voy a subir concentración. ¿O cuál era la de... cámara lenta, daño crítico mejorado? No, ingeniería era... No, ¿cuál era la de...? Había uno que era para cajas fuertes. Mensaje mejorado. Vitalidad, recuperación de... este. Vamos a usar vitalidad. Vale, bien, tenemos nueva. ¿Está muerto? Debería estar muerto, así que... menos mal. Muerto. Pensé que eso iba a explotar, te juro por Dios. Cayó bastante fuerte eso. Bien. No puedo saltar. En este juego no se puede saltar, es un... O sea, bueno, Robocop obviamente no debería poder saltar. Sería what the fuck. Le reventé la capocha. Esto no se puede romper, ok. Fusil de asalto. Ok. Nada más. Ok, vamos a subir. Por acá. Insisto, todavía no... Ah, era con la B corta. Ahí va. Con la B corta tengo la visión esta... La visión de rayos X. Yo lo había dicho en el primer capítulo que se podía, pero no me acordaba el botón. Muerto. Muerto también. Me encanta... Pero mira. Te inmolás vos solo. Me encanta la animación que tiene de...
cuando le explota la cabeza a alguien. Creo que explote. Y acá. Toma, Gil. Encima se mató solo. Literalmente, ¿eh? Más nada. Muerto. Por acá no hay nadie. Bueno, no se puede, digo. Más de lo mismo. No, ok. Bueno, y en definitiva eso, lo de la remera. Estaba diciendo eso, lo de que adelgacé 10 kilos. Sinceramente estoy bastante feliz. Porque bajé bastante. Yo sé que no se nota porque ustedes me ven de acá para acá. O sea, más que eso no me ven. Pero sinceramente, o sea, yo sé que estoy muy excedido de peso. Porque obviamente estoy pesando... Tengo como 20 kilos de... No, tengo más de 20 kilos de más. Tengo bastantes kilos de más. Wow. Lo cual no estoy orgulloso de estar tan excedido de peso. Pero... No sé, por lo menos por el momento estoy haciendo un esfuerzo bastante grande como para adelgazar y estar mejor de salud, lo cual lo estoy logrando. Así que nada, es un mensaje como para que la gente se motive y también que todo se puede, obviamente, para que si necesitan adelgazar que se pongan las pilas y lo hagan. No, si necesitan ir al gimnasio, más de lo mismo, no sé, algo de motivación hay que tener siempre. Yo más que nada es un tema de salud, simplemente quiero estar bien de salud, no quiero estar mal, tengo que tirarme. No sé si tenía que tirarme o... Es que por otro lado no podía ir. Así que no sé. Espero que no... Espero que sí sea por acá, ¿no? Requiere vitalidad. Ah, dejate de joder con la vitalidad. Permiso. Uy, le rompí el pie. Se hizo una doble kill. Ok, estoy a punto de morirme. Estoy sin vidas ya, o sea, soy sin los chutes estos, así que... Ok, muertos, bien. Puedo echar esto abajo. Ah, es un tacho eso, pensé que era una bombona eso también. Ok. ¿Qué más? Ok, no, ¿qué es? ¿Qué disparan? ¿Qué disparan? Explotó algo al lado mío. Ok, subir la experiencia, no fue nada. Muerto. Agarramos eso. Ok, es por ahí. Imágenes incriminadoras, decía. No llegué a leer bien. Ok, vamos a ver qué hay por acá. Ah, acá... Bueno, no sé qué hay acá. No me suena de nada ese lugar. Por un lado me sonaba al principio de donde empecé la misión, pero no me suena ahora de repente nada. Estas remeras las siento muy abiertas de cuello porque son... Es muy... No sé. Oh man, all great questions, but could you untie me first? They really outdid themselves with these knots. Talk. Hey, I don't know how you usually operate, but that type of information don't come free. No le voy a pagar un carajo. It is a privilege and a merit for civilians to assist the police in capturing wanted fugitives. Well said. What can I say? I'm a sucker when it comes to helping the cops. So, it seems that the new guy saw the punks' attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Why don't we, get out of here, huh?
Lewis. Soot is meeting the new guy tonight at the old slaughterhouse. Copy that. Pick me up at the station. I'll grab Wow, my ¿qué gear. acá? By the way, No sé qué agarré. got Chip de something for you, actualización. Murphy. They call me Pickles. And you guessed it. There's a funny story behind that name. This one time, I saw Torchhead stealing a delivery truck. I went after them, hoping that a VCR would fall off the back of Ah, the me va a truck, seguir este tipo, ¿no? Ok. But it turned out to be groceries. So they left it. I made a pretty penny that day selling pickles. Still have a couple of jars laying around if you want. Pickles en So español you are an es opportunist. pepinillo Hey, o I pepino. prefer street entrepreneur. ¿No? You know what they say, with business is where you find it. No le estoy prestando atención a lo que estaba diciendo. O sea, no estaba pensando en para dónde tengo que ir. ¿El tipo no me estaba haciendo? Che, querido. Ah, la concha de tu hermana. Me podés seguir mínimo, ¿no? Captar a Pickles para que se vaya. Dale, Pickles. Dale, Pepino. O Pepinillo. No sé cómo mierda se diga. Está completamente igual, sinceramente. Bien. Hasta acá. Más que una casa, parecía como una fábrica, ¿no? Porque decía casa abandonada, casa fantasma. It's nice to be free again. Thanks, Tin Man. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Missing? Shit. May our city have mercy on him. ¿Por qué conoces a How do Briggs? you Bueno, know debe ser Officer compañero de él, Briggs? ¿no? We go back a long way. He gave me a helping hand when I hit rock bottom. And I've been in his debt ever since. He even introduced me to his family. Great kid and wife, though his missus don't seem very fond of me. ¿Qué tal unirte al cuerpo? Ah, el cuerpo de You policía seem será. proficient in undertaking police tasks. Ever thought of making a living out of it? Oh no. One thing you should know about me. I love cops, you know, law enforcement, laws, all of that. I think those are great ideas. But so is Nuke. And when I need it, I tend to forget about the other stuff. So, you know what they say. You can only serve one master. Do you think Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough. He always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around gangster's paradise dressed in blue. O sea, que está metido en algún lugar medio raro. Need to go. Duty awaits. El deber me aguarda. I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time he visited my crib, and it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? This is stolen property, and you expect me to return it? Gee, that sounds bad when you say it like that, but still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh, boy. You're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. Pero no necesito relajarme ahora. Déjanos irnos, nos vemos allí luego. We will proceed with haste. Oh, for God's sakes, man. As you command, Officer Steely. Vamos, es un segundo. Hey, Tin Man. Ah, ya llegamos. Over here. Qué rápido, This boludo. is where Briggs lives. Let's get this over with. His watch Ah, is ok, burning a hole in my mantenemos. pocket. Ok, vamos a llevárselo entonces. Vamos a tomarnos un segundo. Le vamos a llevar el coso. ¿No? Qué color raro que tiene esto. Apartment 21. Es muy bueno. Oh man, my hands are sweaty.
Are you going into a drug-related withdrawal? Do you require medical assistance? What? No, I'm just nervous. Me and Gail have a complicated relationship. This is it. Deep breath. Let's do this. You first. Qué cagazo se va a encontrar un robot. Are you here about Mike? Yes, I am sorry to hear about your husband. Oh, no, Gail. no. This junkie is not coming inside. What else are you gonna steal? Funny you should say that. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Are you any closer to finding my husband? We are still looking. Is there anything more that you can tell me about his disappearance? I've already reported what I know, but if you have any more questions, shoot. ¿Qué sabe de su último I caso? heard that he was looking into reports of bodies going missing. An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. Can you believe that? Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue, only to find that they had lost her husband's body, Mike went to check it out and never came back. Where was the last location that he was seen? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction, that's where the leads were taking him. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me. But maybe it's in his files. Hay que fijar en los documentos. Why do you think that Pickles is involved in your husband's disappearance? My husband's a good man. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances, even if someone doesn't deserve them. Like Pickles. That unappreciative asshole constantly gets himself into trouble. I mean, who's always there to get him out? You guessed it. Salt of the earth, Mike. Pickles has a bad influence on my husband. Bueno, no I sé. think I have everything I need. Tampoco vamos a sacar nada Knowing you're on the case makes me a apresurado little less anxious, Robocop. sin tener buena información Now I todavía. just need to break it down for our son. He does not know. I didn't know how to tell him. He's a smart kid, and I think he suspects something. Could you maybe tell him to come home? It's getting late, and the streets aren't safe these days. He normally dawdles, but having you tell him should light a fire in his britches. I will make sure that he returns home, madam. Ok. Thank you. He's playing on the basketball court nearby with his friends. Ah, está jugando al básquet, ok. Bueno, ellos le dicen baloncesto, bueno, lo mismo. Ir a la cancha de baloncesto, pero no tenía que primero mirar los archivos. Si me dejaras, a ver, carta de recomendación. Programa me cuesta una banda. Programa contra la drogadicción de Detroit. Formulario de acuerdo. Persona participante Joshua Pickles Green. Edad 34. Sustancias que consume Nuke. Persona remitente Michael Briggs. Razón por remitir a Joshua tomar decisiones. Cosas de drogas. Tampoco me voy a ponerle tanto. No tengo tanta ganas de leer, sinceramente. Obviamente les doy tiempo para ustedes, si quieren leerlo, lo leen y nada. Yo me voy, madame, que tenga un buen día, bueno, una buena noche, o como pueda, pero después voy a buscar al chico That este. went pretty much as expected. We are not done. We're not? You still have that watch, do you not? There is someone who needs to learn what time it is. Is that a movie quote or something? No sé qué dijo porque le corté justo, porque no sé. No sé cuánto tiempo se va a We poner a must hablar. get to the basketball court. That's just around the corner. Are we playing? What's that got to do with time? Is it like time to kick my ass?
We are going to remind Gail's son that it is past curfew. Daniel. Sure. ¿Y esto? Escena de crimen. Lo puedo... Ah, no me deja investigar lo que le toca a la... Good evening, citizens. I need... Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. ¿Qué más? ¿Qué dice? El que pisa el recambio. Acá allá arriba hay un taller mecánico. ¿Qué dice este tipo? We all have to obey the rules of the games we play. Unsportsmanlike conduct makes all players look bad. That's right, fool. That was a technical foul. I didn't know he's so delicate. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. Está hablando You'll Pickles, love it. pero no, ni se lo ven en I portada, see a boludo. couple of drawings over there. Che, ¿qué carajo con la... Con la cámara, boludo? ¿Por qué? Se ve rarísimo, ¿no? Pará, ¿qué mierda pasó? O sea, siento el juego, la cámara muy lenta. Esto para abrir el paint sin querer. Le voy a tener que subir la sensibilidad. Qué raro, boludo. Si de repente lo veo súper... Bueno, no sé, lo veo muy... Hay muy... This was drawn not long ago. De repente hay muy poca there's more over sensibilidad. there. No sé qué pasó. De un momento a otro me cambió la sensibilidad. Ahora está re poco. I guess we're conducting an investigation. Mira, tengo que mover todo el mouse así para poder girar la cámara. No sé qué carajo pasó. Encima de un momento a otro fue a área de investigación. Voy a tener que subirle de vuelta el coso, pero... Controles de teclado... No, esto no. Supongo que le tengo que volver a subir. A ver, lo he subido en 51. No creo que sea esto, obviamente. Ahora sí, pero... Daniel! Come on, kid. No sé, recién... Should be Fue somewhere. tipo de un momento para otro fue esto igual, Shoe print, size 7. That's gotta be his. Gasolina vertida. Mira. Hay muchos pasos. Hay pasos incluso por acá. Trozos de Threw out tiza. the chalk here. Must have found something more interesting. Ok, no es por acá, pero... Podría What ser... the fuck? That was close. Bueno, los ruidos vinieron por acá, así que... Uy. Do it. Come on. End him. What are you waiting for? Fuck him up! He's laughing at you! Hey, what the hell's going on over there? Yo! Daniel! Oh no. It's the cops. I don't want to go to jail for this shit! Is that a gun? Oh, you're in so much trouble, kid. No, it's not mine. Whoa! What the hell? You're lucky that Tin Man here doesn't have a real heart. He'd have a hole in it right about now. Sorry, sir. You will be once your dad hears about this. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a warning, and someone got the drop on him. But that's not gonna happen to me. I'm going to be the one that shoots first. That's why my friends say... Your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Come on. Sit down. We need to talk. Ok. Those friends of yours,
they take the easy way out. You don't want to go down that road. It leads to a dark, lonely place. Do you know why your dad is such a stickler for the rules? 'Cause he's a chump. Because it's the right thing to do. It's not always easy to do the right thing. It takes strength. And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. He even helped an ungrateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because that's the right thing to do. That's strength. Don't you think there's someone else who could use that kind of support now? Mom. See, you already know what to do. Ok. You can start by giving her this. She's looking for it. Is he going to arrest me? No, it's your first offense. So he'll let you off with a warning. Right? No. Right. It's late. Let's get you home. Well, you told my mom about the gun? No, she doesn't like me already. Thanks for the help, Tin Man. I'll talk to you later. Ok. Llevarlo a casa, yo, bueno, me voy yendo, pues si no, voy a estar un montón de tiempo. Qué raro ahora esto, lo del mouse, ahora Hey, que partner. se me, What's the status on the old que se me slaughterhouse? haya I desconfigurado. have to take care of something. We can go there soon. Sure thing. Pick me up at the station when you're done. Esto es lo de la cámara, ahora de repente, uy. Ahora de la cámara que me anda, toqué sin querer la vez, perdón. Esto es lo de la cámara ahora que de repente se ve, se ve bien, pero digo, conducir hasta el antiguo matadero. Ah, ok. Que se ve, o sea, que tengo toda no me sale la palabra, oh, Dios, la sensibilidad de la cámara. Están en la mierda, no sé qué pasó. En algún momento solamente va a cambiar. De igual forma voy a tratar de, seguramente voy a tener que volver a subir. Solamente si lo cierro y lo vuelvo a abrir se soluciona, así que probablemente para el siguiente capítulo voy a tener que tocar de vuelta la configuración o hacer algo, no sé. Pero algo voy a tener que hacer. Qué lagazo me pegó ahí. Ok, tenemos que volver al matadero, ir al matadero, al antiguo matadero. ¿Qué dice la zona? Los objetivos secundarios serán fallidos, servir y proteger. No, a ver. ¿Tenemos más misiones? ¿Cuáles serían las siguientes misiones? A ver. ¿Servir y proteger era? ¿Tutoriales? No. No, que pierde factura. Esto no, ¿no? ¿Objetivos? Acá. Servir y proteger. A ver. ¿Cuál es? Detectar infracciones. Ah, ¿es las de las infracciones de seguridad? Ok. Voy 1 de 6. Me tendría que ir fijando uno por uno en los autos. Bueno, vamos a hacerlo. Total, no creo que tarde mucho. Bueno, acá parece que hay una, ¿no? El auto este está... One parking ticket is all it takes to Uy. improve mindfulness. Vamos a seguir investigando un poquito, ¿no? Hay que defender la ley en todo caso. En todo momento, en toda situación. Acá hay algo. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Ay. Ok, no sé qué es esto, pero como lo podía abrir, si nadie dice nada, yo lo abro. ¿Por qué? Porque sí. Hay una... ¿Esta es la ramera? Habla. Bueno, no era esta. Había una que también, pero se hacía llamar ramera, que es tipo prostituta, supongo. Por acá no. Por ahí no había nada. Ah, era esta. Era vos con la que hablé, creo que en el capítulo anterior fue. O en el anterior del anterior, no me acuerdo. Creo que no, creo que fue en el anterior nomás. Vamos a seguir investigando porque son 2 de... O sea, son 6. Pues simplemente 2. Qué lagazo me pegó.
Me está pegando últimamente mucho el lagazo y eso es que tengo eso que le bajé. Le bajé la calidad. ¿Qué hacen estos tipos? Help! Help! This rascal was trying to steal my cart. Look what he's done! Have I just wrecked your life savings? Tough shit, stinker. ¿Qué pasó acá? Antisocial behavior towards a fellow citizen can be classified as a crime. Poner una multa, poner una A multa. lesson for the future. To save yourself the trouble. Clean up on the double. You can't do it. I was only messing. I could have just picked it all up. Hey, you tell him, Robot Man! What a fucking joke! Jodete, Gil. Vas a tener que pagar. Nabo. Ok, 3 de 6. Faltan todavía. De paso investigamos un poquito toda la zona, ¿viste? Que hay bastante... No hay mucho, pero... qué raro que se ve. Con esto, me hace mierda la vista. Something's coming. I can feel it. Puedo sentirlo. Ahí está, ahí sentí. Este auto, nada. Oh, mira, más graffiti. Ah, hay que escanearlo. No autorizada. ¿Quién habrá sido el culeado que pintarrajeó todo esto, no? ¿Qué más? ¿Hay alguna cosa más que pueda hacer? ¿Qué tal? Ah, pensé que estaba meando. No sé por qué pensé que estaba meando. La búsqueda de eso está. Podría seguir con lo de eso, ¿no? A todo esto. Good evening. Are those two men bothering you? First, they harass my customers. Then they threaten to burn down my shop. You need to do something about it, officer. Está hablando sin abrir la boca. Este también. We did nothing wrong. Destruir la radio, pues, para. The music is too loud. My sound sensor measures 126 decibels. You are damaging your ears as we speak. Oh man, don't talk to me like that. I don't understand numbers. Uy. Your volume control seems to be broken. Leave it! That's Let me brand help. new! I've only stole... Colta la bocha. Thanks, officer. Jódanse. Bien. Independiente se ha hartado de las amenazas. Eso. Vi una gota, no sé qué fue eso. Ok, no me lo tomó eso como cosa. Es como parte de la misión, ponerle. Todavía me faltan unos cuantos, por lo cual no los estoy encontrando. O sea, no sabría decir cuál es lo siguiente que me queda. Así que como, no sé. Como no quiero estar una hora, aunque ya hice algunos, hice 3 de 6, hice la mitad. Supongo que me voy a ir yendo ya, vamos a seguir con esto, vamos a hacer la misión de Sud. ¿Quieren meterme acá, eso sí? No hay nada acá interesante como para hacer, ¿no? Ok. Como que no hay nada, no me quiero poner a pelotudear, nos vamos a ir. Por primera vez no voy a hacer la misión completa de esta secundaria, porque sinceramente... ¡un gatito! ¡Un gatito! Ah, no lo puedo acariciar, me está jodiendo. No me puedo agachar, eso es lo más raro de este juego, no me puedo agachar. O sea, soy un robot, claramente no me podría agachar, tendría sentido. Tampoco puedo saltar. La sensibilidad en el coso este está a los pedos. Vamos a hacer la misión de Sud, vamos a seguir con esto. Lo de servir y proteger la tuve que ir dejando porque si no... No terminaba más, Can't really boludo. call it hiding if he sent invitations to the whole city. I bet Rudy forgot about us. At least I will not feel bad crashing his party. Murphy, I was thinking about what happened to you at the TV station. Maybe you shouldn't... No need for alarm. Becker's chip is keeping my circuits in check. You're more than just circuits, Murphy. Underneath all that metal, there's still you. Alex Murphy is gone. He lost his life.
And despite that burden, you carry on. You've done more for this city dead than anyone has alive. That has to count for something. I'm gonna shut up now. Just take this little something to remind you of what I've just said. Open it the next time Becker gets under your skin. Also, don't forget you have a partner who's counting on you. Ah, mirá. Estoy moviéndolo un poquitito y mirá cómo se mambolea la cámara porque lo puse en 50. Se ve que estaba bugueado el juego en la misión anterior. Por ende, cuando lo puse en 50, ¿viste? ¿Viste cómo anda? Lo aplicamos, ¿ve? Y ahora esto va a andar... Anda igual bastante a los pedos. O sea, lo puse en 16 como estaba antes y aún así... para, lo puse muy bajito. Lo voy a poner en 14. Ahí. Aplicar. Ahora sí. Aunque no, en realidad, hasta poniéndolo en 10, sigue yendo a los pedos. Era un bug de la misión, claramente. Reloj robado. Supongo que después voy a tener que reiniciar el juego porque está bastante en la mierda la sensibilidad de la cámara. No lo quiero reiniciar ahora porque si lo reinicio ahora pierdo todo. Tengo que volver a empezar. No tengo ganas, sinceramente, así que por ende lo que vamos a hacer es meramente seguir con esto. Ahora no funciona. Ah, ok. Bueno. Gracias, bro. Hay un olor a poronga. Tiene pinta de que hay un olor a mierda acá. Nunca. Mucha mierda por acá. O sea, muchas boludeces. Reloj robado, creo que decía. Put. Ok. Y por acá. Se me agarró un hipo justo. ¿Nuevo reloj decía? Ah, no, nuevo rey. Parece que estamos afrontando el nacimiento de un nuevo emporio de la droga, aunque Caín, señor de la droga y creador del nuque, ha muerto y su culto se ha disuelto. Las fábricas de estupefacientes siguen funcionando. Mientras el nuque siga devastando las calles de Detroit, parece que alguien ha sucedido a Caín. La cuestión es quién se ha sentado en el trono del rey de la droga y qué van a hacer las autoridades municipales y la policía al respecto, más en la página 5. O sea que hay más, pero hay que seguir leyendo. Pero la verdad, te agradezco. Nada más por acá. Por acá no se puede hacer nada. No hay nada acá y se podrá investigar, pero supongo que no habrá nada relevante. Es más, no puedo saltar, así que no puedo pasar por acá. Solamente tengo que ir por acá. O por acá a lo mejor. O de acá vengo. No, de acá no vengo. Que por ahí no se puede. Menos mal que todo está abierto. Ok. Cosas. Nada más. Wait. I think I can hear something. Maybe your informer was right after all. Gherkin, was it? Pickles. Pepino. No sé si es pepino, no sé qué significa pickles, pero me suena pickles a pepinillos o algo así. Yes. I definitely hear some commotion on the other side. Let's have a look, shall we? Oh shit! Pig found our lab! Why can't you give us a fucking break? Justice never sleeps. La justicia nunca duerme, todo súper robótico. ¿Me hizo una doble baja? Tipo colateral, ¿no? Locura. Multiple subjects were neutralized, but there are still active threats in the vicinity, gang leader included. Requesting backup. Acá pedir refuerzo, ¿no? Another locked door. I'm going to call this probable cause. No need for a warrant. Muerto.
Muerto. Ah, puedo subir, ¿no? Ok. Me lo voy a jugar y voy a subir por acá. Que no tiene pinta. Escucho muy fuerte todo, ¿no? Sí. Toma, Gil. Oh, muerto. Se tiró una granada a sí mismo, o sea, casi se mata por sí mismo. Medio boludo lo de él. Wow. ¿Cómo se enteró que lo estaba viendo, no? Si estaba de espaldas. Eso sí, los sonidos... Estoy pausando cada 2 segundos. Pido completamente disculpas por lo que estoy haciendo, pero cada 2 por 3... La música ya la bajé, aún así los efectos de sonido son fuertísimos. Y el general lo dejo en 77, porque el número, para mí es el número de la suerte. El 7 es mi número preferido. Ni más ni menos. ¿Y pero dónde estás? ¿Dónde estás, mi vida, mi corazón? Ah, estás acá. Wow. Nuque en grande, dice, ¿eh? Supongo que será por acá. You want to check what's... Crunch time! You'll make a fine trophy. You're okay there, Murphy? Behind you! Menos mal que lo veo. No. Up you get, big man. They're closing in on us. Ok. Explota al acercarse. I'm invincible. Ah, es como un... Es un nuevo personaje. Y es un suicida, en pocas palabras. Me da a entender que es una especie de suicida, loco. Es un inmolador. ¿No? Muerto. Ok. No sé qué es eso. Maté a alguien. Es re mala. O sea, es muy mala mi puntería con esta arma. Muerto. Hay uno más por ahí. Lo cual a estos tipos me cuesta horrores matarlo. Me quise sin curitas, sin vidas, digo. Muerto. Voy a tener que poner a investigar un poco porque me estoy quedando sin ya. Ah, deducción nivel 2, qué paja. Toma la concha de tu madre. Ahí tenés. Más vale que muera. Si igual ya murió, no. Pero... no sé para dónde hay que ir. Muerto. Nice. Ok, eso no lo puedo hacer seguramente porque no me va a dejar. Claro. You clear this floor. I'll check upstairs. Lewis, wait! Don't worry, partner. We'll stay in contact. Ok, voy a tener que investigar toda esta zona. Encima yo solo. Ah, como era un... parecía un nene chiquito, por eso no lo disparé. No sé por qué pensé que era un pibe chiquito. Me quedé mirándolo a propósito, porque dije, ¿qué carajo? Cagazo me hizo pegar, boludo. ¿Qué lagazo me pegó? Me está pegando lagazos el juego, me parece raro. Igual yo lo dije como 15 veces. Pero bueno, se nota bastante. Ya se nota cuando me pega un lagazo, se traba todo.
Justamente, es lo que pasa en este juego. Ah, ahí está, mira. Está dando un concierto, boludo, qué carajo. Oh, no way! Just look at this, everybody. A walking disco ball decided to join us. Now, the real show is about to go down. If you're a real torchhead, shoot that motherfucking tin can till it fucking rattles. And I'll take this opportunity to moisturize these golden vocal cords. But stay right there, everybody. Ok, man, tenés que caer a tiros al parecer, ¿no? Y no sé si son un montón así. Heading backstage. Follow him. Shit. Watch out for the civilians. Voy a tener que ir por el backstage, así que vamos. Fuera. Quédate ahí. Permiso. Mira. ¿Cómo queda acá? Hay cositas, ¿eh? No sé qué carajo agarré, pero agarré cositas, así que me viene de 10. Permiso. Ah, no le puedo disparar. Ah, no le tengo que disparar, ok. No me disparó, eso es lo raro. Stay the fuck away. You can't touch me. I do business with the new guy. You seem to know a lot about him. You're not getting anything out of me. Do you know how many cops I've killed? I ain't scared of you. Besides, I'm pumped up with nuke like a freaking power plant. Then get ready for a meltdown. If you think you're gonna... That's quite a grip. Is that supposed to scare me? Not a single scratch. Ah, no había que dispararle, simplemente lo agarré, lo levanté y lo tiré contra el coso. Knock yourself out. That's not even mine. Bueno, vamos a romperle todo entonces. That stuff doesn't come cheap. No! That was the only thing in my collection that I didn't steal. I freaking hate you! That's enough. I'll talk. Ahí va. Ahora nos entendemos. I have Soot. He is ready to give me his statement about the new guy. Wouldn't you rather hear it from the man himself? Where is Officer Lewis? She's outside, right next to me. We're having a nice citizen-officer chat. Why don't you take my rising star and join us, so we can exchange partners? Hey! What the hell are you doing now? The new guy is here. You are coming with me. In that case, giddy up! Ah, caja fuerte. Está lleno de cajas fuertes y no tengo los puntos necesarios para abrir las cajas fuertes. Me quiero morir. Me encantaría poder agarrar alguna caja fuerte y llevarme cosas, bueno. Es una lástima. Cleaning up the town mess is what I do. No hay nada más para agarrar. Okay. That was an awesome concert. If it wasn't for you, they would have never have guessed it was all on playback. When I need some fluke, I take nuke, nuke, nuke. Everywhere I look, I see nuke, nuke, nuke. My left hip is getting a bit numb. Can we swap sides? Qué pesado que se pone, ¿eh?
pasa, boludo? ¿Por qué me...? What are we stopping for? Huh? Is your battery drained or something? What the fuck? ¿Volví para atrás? ¿Dónde carajo estoy? No, volví para atrás. Qué raro. Why don't you hurry up? Ah, ¿por qué no? Que boludo, tengo que dar toda la vuelta. Oh, paja. Ah, tengo un punto para mejorar ahora que lo estoy viendo. Voy a tener que mejorar después, ahora cuando termine esto. ¿Qué le pasa a mí? What's wrong? Piggy scared of a meat hook? Cerrá el orto. ¿Y este? Lewis, I'm all right, Murphy. drop your weapon. You are under arrest. I don't think you're reading this situation correctly. Thanks for the ride, big guy. It's the new guy in town. Welcome to Detroit. ¿Y este I fulano? assume you've seen our little TV spot. Short and sweet. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more. Fancy lighter you got there. Murphy? Something wrong, cop. Hey, so, I think it's time to get back to business. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. Oh, you want to talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck with the money. I don't. Carajo, es este tipo. Murphy, what's happening? Now that we've got that out of the way, let me introduce myself. My name is Wendell Antonowsky. I believe you've met my brother before. Carajo, es este My tipo. brother really did a number on you, didn't he? But thanks to him, you've been given this great opportunity. What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities, and yet you attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Imagine the pristine life you could lead without the things that limit you. Murphy, don't let him get inside your head! Like her. No attachments, no leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead, I was furious. Ah, bueno, apagalo donde quieras el cigarrillo, ¿eh? Vos Why tranquilo. would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. This is not an act of revenge. This is a gift. Fuck you, scumbag! Lewis! Carajo. What the fuck, ¿qué mierda acaba de pasar, amigo? No entiendo nada. Absolutamente nada. No sé quién es este tipo. ¿Por qué mató a Anne? O Anna, no sé cómo mierda se llama. O sea, es Anne, pero no sé cómo se pronuncia, digo. What a shit show. Everything's ready. Switch him back on already. Lewis! Whoa, Robo. Calm down. He'll tear the equipment apart. Wendell Antonowsky ran away and Lewis is in the hospital. What did you está do? vivo. Just stand there and watch it as it happened? No me podía I mover. want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not gonna happen. Instead, you're gonna go through with your psych evaluation. Let me go. The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one.
Especially since the problem of you malfunctioning is obviously persistent. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny, in that you don't have any. You either comply, or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. And is it necessary to have him restrained? That's for your safety. What if he loses control? Exactly. No voy a perder el control. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. Me dicen Robo. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? Tengo que encontrar a Wendell Antonowsky. No me han programado para hacer esto. Eso es irrelevante. My directives tell me to uphold the law, not to sit idly by. And I'm here to help you do that without any unwanted complications. I understand this is not an ideal situation, and this is probably the last place you want to be right now. I'm not the only one unwilling to be here. Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. Soy Alex Murphy, me llamo Robocop. My name is Alex Murphy. Then I'll call you Alex Murphy. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences, but I think we can both agree that you are no ordinary police officer. How do you see your situation? Prevención. Parte humano, parte máquina. I am a cybernetic organism, a fusion of both the remains of the policeman Alex Murphy and this high-tech armor. So we can't rule out that your actions are influenced by your human part. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. O sea... Ah, eso quería. Consolar, asustar, calmar. This is how I see myself. Thank you for making this step. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No. Not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're not the only one here with prosthetic body parts. This hand, you must have wondered what happened. Some time ago, I was a victim of a crime. A thief broke into my house. He made a lot of noise and my neighbors called the police. And Ed 209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat. My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, a little leery of machines. Tienes miedo a nosotros. Solo máquinas con errores de funcionamiento. Do you fear me? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there was a chance to contribute to the research on the stability of OCP's mechanical units, I jumped at the opportunity. I hope you don't find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. You see, I don't just impose things onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, Alex Murphy. No es nada. Ok, evaluación de Robocop.
Objetivos principales, todos los objetivos principales completados, 1000 de puntos de experiencia, vehículo robado 250, camello de saldo 250, hora de arrepentirse 250 y quién mató a Casey Carmel. Casey Carmel no lo hice, o sea que 0. Investigaciones, nota de advertencia a Mauricio Ayada 100, contacto al propietario de los recreativos descubiertos 0. Artistas repetidos pillados 100, incidente de tienda de allanamiento resuelto 100, todas las infracciones allá 0 porque no las terminé, o sea hice 3 de 6, así que no me la contó como completada. Pruebas de delito recogidas 500, o sea 500 puntos. Una A. Otra vez una, muchachos, bien. La estamos pegando, ¿no? Estamos bien con las puntuaciones, me parece bastante correcto. Y volvemos a lo habitual, bien. Último bis de sub. Ok, tenemos siguiente misión que es coger la placa base. Coger placa base la auto 9. Que nombre de misión más rara. Bueno, gente, me voy despidiendo del video de hoy. Así que nada, no sé cuánto voy de video. Supongo que iré bastante. Sí, voy 1 hora de video, supongo. Bueno, no, supongo no, lo estoy viendo. Así que nada, gente, sin más dilatación, me despido del video de hoy. Espero que les haya gustado. Piensen que si les gustó, no olviden darle like y suscribirse acá donde están. Nos vemos en un próximo video.